Ahora seguimos con la próxima presentación, es de Nicolás Alexis Soto Durán, es farmacéutico, trabaja para el Ministerio de Salud de Chile y nos va a presentar la presentación Receta Electrónica, el aporte del rol del farmacéutico en lo que fue el proyecto de receta electrónica en Chile. Bien, Pirina y a todos, muy buenas tardes. Partir diciendo que para mí es un honor presentarles en representación de los colegas y en particular del Ministerio de Salud de Chile sobre perdón, nuestra experiencia en cuanto a receta electrónica. Y básicamente en esta oportunidad voy a enfocarme en el rol como farmacéuticos que hemos cumplido en este desarrollo de la implementación nacional. Para contextualizar en cuanto a este primer simposio de informática farmacéutica que ustedes están liderando. Así que partir comentando, perdón, parece que tengo un evento de ahí sí. Bueno, mi nombre es Nicolás Soto, soy farmacéutico y a la vez también soy analista programador computacional. Soy asesor técnico hoy en día en materia de receta electrónica en el Ministerio de Salud de Chile y hemos estado trabajando ya alrededor de un año en la implementación del Proyecto Nacional de Receta Electrónica. Sí debo decir que en esta oportunidad no presento solo, dado que somos un equipo, y también conmigo va a presentar Pablo Pizarro, que es ingeniero, bueno, en cuanto comience su presentación, él también se presentará bien. Bien, partir diciendo, ¿cuál es el rol del farmacéutico y cómo se materializa en este proyecto de receta electrónica nacional en Chile? En este caso no voy a entrar en los detalles de lo que es la receta electrónica nacional, dado que en honor al tiempo y a la presentación de hoy, básicamente contextualizar en cómo nosotros como farmacéuticos hacemos un aporte al sistema de receta electrónica y que esperamos poder con esto apoyar también otros desarrollos en los distintos países de Latinoamérica, si así podemos hacerlo. Partir de todas maneras haciendo una contextualización de lo que es la receta electrónica, que en nuestro país es una necesidad sentida. Ya la comunidad clínica y los pacientes así lo han demostrado, esto a raíz de el avance importante de proyectos relacionados a salud digital y a la tecnología propiamente tal. Los profesionales y también los pacientes están hoy en día acostumbrados a ver avances tecnológicos y es impensado no tenerlo también en este tipo de herramientas como la receta. Por lo tanto, sabemos que es una necesidad y hoy en día, a raíz de la implementación del proyecto que estamos llevando desde el Ministerio de Salud, así lo vemos también. Esto no ha sido simplemente un trabajo de farmacéutico, evidentemente, hay que destacar esto, dado que ha sido un trabajo multidisciplinario con otros actores, prescriptores, dispensadores como farmacéuticos. En el caso de la prescripción en Chile se le permite también a odontólogos y matronas dentro de los profesionales que pueden prescribir. Y este trabajo también ha sido parte de la opinión y el aporte de estos profesionales. En nuestro proyecto, evidentemente, hay incorporación de las tecnologías de salud a nivel nacional, donde hoy en día, si bien existen registros clínicos, sabemos que estos registros clínicos a nivel país están muy sectorizados, incluso muy atomizados, en virtud de que no se ocupaban estándares, no se ocupaban aspectos relacionados a la transmisión de información electrónica, simplemente son registros hoy en día internos, por lo tanto son desarrollos sectorizados. Dado comunal o regional, pero no nacionales. Por lo tanto, con esto nosotros estamos impulsando el uso de tecnología a nivel nacional, sobre todo para hacer interoperabilidad o comunicación de todos los actores del sistema. En la mañana entiendo que uno de nuestros grandes amigos y colaboradores, que es César Galindo, representante del capítulo chileno de HL7, él ya hizo parte de esta presentación, así que por ahí si después pueden ver eso, hay un poco más de contexto. Esto es un proceso evolutivo de largo aliento, así lo dice la experiencia internacional. Aquí no estamos inventando la rueda, simplemente estamos desarrollando un automóvil que ocupe esa rueda. Por lo tanto, ya sabemos que es un proyecto evolutivo, no es un proyecto informático que termine mañana, sino que es un proyecto que siempre requiere de mejoras.
Y hoy en día, nuestro estado actual del arte de receta electrónica es que estamos en un proceso de marcha blanca. Ha sido muy, muy, muy desafiante y complejo a la vez, pero por fortuna hasta hoy día ya está disponible, no exento de problemas, pero como proceso de marcha blanca nos permite identificar casos de problemas que evidentemente en un proyecto de esta naturaleza a nivel nacional van a aparecer en el camino. Entonces nosotros estamos trabajando hoy en día en base a la marcha blanca. Solo para mostrar algo relacionado a cómo este proceso de marcha blanca, que se inició a partir del mes de octubre, a fines de septiembre básicamente, cómo ha ido evolucionando. Y aquí podemos ver un par de gráficos para mencionar que si bien han habido bastantes recetas, acá podemos ver el estado de la prescripción y la dispensación, ¿ya? Por lo tanto, han habido una cantidad importante de recetas, pero una de las cosas que hemos visto, si se fijan ahí la curva comienza a aumentar en septiembre, porque primero estábamos haciendo pruebas piloto desde enero, en septiembre se liberó esta marcha blanca, y hemos tenido una cantidad importante de prescripciones y en este caso recetas, porque aquí se vamos a hablar un poco de la receta, pero la dispensación, y ahí entrando un poco al rol del farmacéutico, no ha sido de la misma magnitud. Hemos identificado algunos problemas, como por ejemplo la regulación nacional indica que un farmacéutico es un director técnico de una unidad de farmacia, por lo tanto debe estar asociado a esa unidad de farmacia, y por ahí hemos tenido algunas dificultades, dado que la información se ha ido robusteciendo en el camino. Pero son cosas que con este tipo de proyectos deben ir naturalizándose, y ahí es donde nosotros como farmacéuticos tenemos un rol preponderante, aportando en la orientación a nuestros mismos colegas de cómo utilizar este sistema, como también desde la oficina de dispensación, desde la farmacia, interiorizándonos de estos nuevos cambios, acercándonos a la tecnología, para también entender cómo poder operar. Aquí es un trabajo sinérgico entre todos los posibles actores farmacéuticos que están involucrados en la dispensación de fármacos a través de recetas. Por lo tanto, es sumamente importante que eso, desde la perspectiva de la incorporación de herramientas tecnológicas, lo tengamos siempre en vista. ¿Cómo podemos desarrollar de mejor forma la adopción de este tipo de herramientas? ¿Cuál es el objetivo básico de este tipo de implementaciones? Evidentemente, pasar desde lo gráfico, hoy día tenemos recetas gráficas, papel, a lo electrónico. Y esta transición es la que nosotros hoy día estamos iniciando incipientemente, tratando de llegar a que en un futuro no muy lejano la adopción sea completa a nivel nacional. Y nuestro desafío hoy día es motivar a nuestros colegas al uso de esta herramienta, a adaptarnos a estos cambios de la manera, del paradigma de hacer la dispensación, que vamos a tener que convivir evidentemente con el papel, pero apuntando siempre la mejora de estas tecnologías, y obviamente, que es nuestro punto central, y creo que todo eso lo compartimos, es el paciente. Que el paciente vea un beneficio a raíz de esto, porque las complejidades informáticas, que como farmacéutico y dentro del los equipos de desarrollo, se vean reflejado un beneficio para el paciente. Eso es crítico y clave. Entonces, si bien queremos pasar del papel a lo electrónico, esto debe ser una transición que considera a los pacientes, y como farmacéuticos también tenemos un rol importante ahí. Brevemente, lo que ven aquí es un esquema a muy grandes rasgos de cómo se hace el trabajo de prescripción y dispensación a través del sistema de receta electrónica, que no es algo tan particular de nuestro país, simplemente es una prescripción y dispensación, pero con el componente electrónico. Brevemente, el profesional accede a nuestro sistema. Nosotros en Chile ya se liberó de la firma electrónica avanzada este tipo de prescripciones, y nosotros hemos definido una firma electrónica simple. En Chile existe un sistema que se llama clave única, donde cada chileno tiene acceso a ella, o puede tenerlo, que es un identificador para acceder a los servicios públicos. Por lo tanto, tenemos esa herramienta que ha ido madurando desde hace mucho tiempo, y que desde Receta Electrónica decidimos utilizarla como firma electrónica. Y es una firma electrónica simple, pero es la firma electrónica que define la autoridad, en este caso el Ministerio de Salud. El prescriptor, esta persona ingresa, se reconoce como médico, en este caso odontólogo o algún prescriptor,
nosotros tenemos una base de datos que identifica a los profesionales, que no la hacemos particularmente nosotros como MinSal, sino que una entidad externa que es la Superintendencia de Salud. Ahí nosotros reconocemos quién puede y quién no puede prescribir. Entonces, si se reconoce que es un profesional, a modo de ejemplo el médico, le permite el acceso y entra en una de nuestras aplicaciones que está disponible en el sistema, que nosotros la disponibilizamos como un sistema web, a pesar de que también estamos haciendo un trabajo de integración que un poco más adelante podemos entrar un poco en ese detalle. De todas formas, ingresa a cualquier sistema, hace una prescripción y esta se almacena en un repositorio centralizado que es dependiente de nuestra labor como MinSal. Ese es el almacenamiento y cómo se ve beneficiado el paciente, porque puede llegarle su receta al correo electrónico. Estamos trabajando en una aplicación donde el paciente va a poder acceder a su información, como sus recetas, y también, evidentemente, que es lo que nosotros menos, ojalá podamos ir desarrollando de nuestras costumbres, la impresión de la misma receta. De cualquier forma, el paciente tiene su identificador, que es su receta, y va a la unidad de farmacia, que es aquí donde nosotros como farmacéuticos tenemos un rol más importante, donde nos presentan esta receta, se consulta por el folio, identificador único de esa receta, y esa receta va al repositorio que maneja MinSal, y con eso se accede a la información de la receta que trae el paciente, y obviamente se siguen los conductos de dispensación, o sea, el profesional tiene que identificar si corresponde el medicamento, bueno, las funciones básicas de un farmacéutico en una unidad de farmacia, y finalmente se le hace el expendio al paciente. Todo eso en base a la misma receta electrónica. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos un trabajo de comunicación evidente con el paciente, con el prescriptor y obviamente nosotros como dispensadores farmacéuticos. Eso a grandes rasgos. Y aquí quiero hacer la detención porque es una de las partes que a mí más me interesa mencionar, que es el aporte del químico farmacéutico finalmente en la receta electrónica nacional, pero ya con un poco más de precisión. Si bien esta slide no tiene tanto detalle, sí, para mí me parece muy decidora de qué es lo que nosotros, o de qué forma, en términos generales, estamos involucrados con la receta electrónica. Primero, un aporte desde la experiencia práctica. En este caso, nosotros, el equipo interno de receta electrónica, ¿cómo aportamos a este desarrollo? Evidentemente, con nuestra experiencia personal, en muchos casos, de dispensación, de haber trabajado en el rubro, de estar en el lugar que hoy día otros colegas están. Con esa experiencia nosotros logramos aportar el aseguramiento de que se abordan por lo menos la mayor cantidad de casos de uso posibles para una receta electrónica. Eso es un aporte importante porque no podemos pensar que desde la autoridad sanitaria en la que nosotros hoy día estamos involucrados, vayamos a considerar todos los posibles casos de uso, pero si incorporamos la experiencia práctica, y posiblemente nosotros no la podamos tener toda, pero sí tenemos la comunicación con nuestros colegas, podemos ir empapándonos de esos procesos que deben ser abordados por un sistema de receta electrónica, por lo menos en la mayor cantidad de casos. Un segundo punto es la relación con los interesados del rubro, que lo mencioné a grandes rasgos en el punto anterior. Nosotros como profesionales, probablemente se da en muchos de los países, si es que no en la gran mayoría, es que el rubro farmacéutico, por lo menos en Chile también, somos pocos, no somos una masa importante de profesionales, si bien para la proporción de ciudadanos no somos tantos. Por lo tanto, esto permite que nos conozcamos mucho y eso también mejora las relaciones que uno debe liderar desde acá para poder llegar a los colegas. Eso es relevante también porque generamos el contacto y levantamos también los intereses de distintos colegas que estén en este rubro, ya sea desde el ámbito hospitalario, desde el ámbito de atención primaria de salud, como también de la farmacia privada, donde se hace el expendio en venta. Y eso no podemos dejarlo de lado. Son personas que van a hacer uso de este sistema y como yo siempre lo comento, a veces la parte más compleja no es el desarrollo informático, sino que es la adopción de una herramienta informática, dado que puede cambiar paradigmas, como en este caso, que cambia la forma en la que se hacían las cosas. Eso trae complejidad en sí mismo y que nosotros debemos tratar o hacer todo nuestro esfuerzo posible para que esa resistencia sea la menor posible, porque evidentemente es un cambio. Entonces, la relación con los interesados, nuestra experiencia, nuestro contacto debe ser utilizado también para esta adopción de la mejor forma posible. Obviamente el conocimiento técnico que cada profesional tiene sobre fármacos
es muy relevante. Recién en la presentación anterior se hablaba justamente de este tema, que es el conocimiento técnico en cuanto a la nomenclatura farmacéutica. No lo mencioné previamente, pero nosotros, al igual que ustedes, también tenemos desarrollado una terminología farmacéutica nacional a partir de SNOMED, pero como ustedes sabrán, se hace una implementación nacional de esa información. Entonces generamos un Semánticos, que es el repositorio que administra el colega Diego Lea, donde se van incorporando los términos farmacéuticos y que no es lo mismo que lo haga otro tipo de profesional a que lo haga el farmacéutico que tiene conocimientos de esta nomenclatura, que ha trabajado básicamente con fármacos, por lo tanto es el profesional idóneo para poder aplicar la nomenclatura farmacológica y poder darle soporte a este tipo de herramientas. Y por último, ya yendo al core de este tipo de presentaciones en este simposio, es el conocimiento técnico farmacéutico e informático. ¿Cómo logramos eso? Y aquí yo quiero hacer un énfasis, ojalá a la audiencia y a los colegas que nos estén mirando en cualquier parte de Latinoamérica y el mundo, es que debemos estar al día en las tecnologías. El desarrollo informático no depende simplemente de técnicos informáticos. Nosotros debemos adoptar un lenguaje que nos permita la comunicación, quizás no perfeccionarlo, pero sí entender de lo que se habla, porque eso es lo que se viene a futuro, la tecnologización de los procesos. Creo que la pandemia nos ha dejado eso también. En la evidencia de la telemedicina, he visto algunos proyectos de telefarmacia, hoy día receta electrónica. Entonces, como farmacéuticos debemos estar preparados permanentemente a estos cambios. El químico farmacéutico, lo digo como profesional también farmacéutico, es un profesional que está generalmente dispuesto al cambio, un profesional preparado. Por lo tanto, el prepararse en herramientas técnico-informáticas también es parte de nuestro proceso de formación, dado que ocupamos recursos informáticos, probablemente en la gran parte de nuestro desarrollo personal, en cualquier sea que unidad en la que prestemos servicio, dado que ocupamos software en todo momento. Por lo tanto, es sumamente relevante que hayan colegas que se estén preparando en esta área. Eso como mensaje, porque aquí, ¿cuál es el aporte nuestro? El trabajo en el desarrollo de los recursos FHIR de HL7, que es nuestro core y que nos permite hoy día interoperar y hacer el trabajo que estamos haciendo en cuanto a la aplicación nacional. Entonces, para eso, yo quiero llevarlo de lo teórico a lo práctico y voy a dejar con ustedes aquí a un gran amigo que es Pablo Pizarro, quien les va a comenzar con un poco de detalle de qué se trata esta aplicación práctica. Pablo. Hola. Hola a Pablo. todos y todas, así. Perdón, pensé que estabas en otra persona, te tenía que poner de anfitrión. Perfecto, sí, no hay problema. Bueno, mi nombre es Pablo Pizarro Delgado, soy ingeniero informático, trabajo hace 10 años en el Ministerio de Salud de Chile, en proyectos de salud digital, y hace 5 o 6 años en proyectos de interoperabilidad, principalmente. El proyecto Receta es básicamente un proyecto de interoperabilidad. ¿Y qué dirán ustedes qué es lo que es interoperabilidad, cierto? Es básicamente intercambiar información y esta información es ser utilizada. Receta básicamente es esto. Al final lo que prescribe alguien en una ficha clínica, ¿cierto? Tiene que ser visto en otro sistema de una farmacia o tiene que ser visto, no sé, algo que prescribió en una atención primaria, sea visto también en una atención secundaria. Por lo tanto, el proyecto, más allá que se use o no los sistemas que hizo el ministerio para prescribir y dispensar, también puede ser accedidos por otros sistemas de ficha clínica, ¿cierto? Y dispensación en los diferentes lugares donde trabajan los actores que utilizan esta información. Por eso es tan importante la interoperabilidad. Como les comentaba, no solamente es intercambiar información, sino también entender la información que se está accediendo. Por lo tanto, hay que definir ciertos estándares, ¿ya? Una de las bases de este proyecto es que nos basemos en estándares, ya no reinventar la rueda, como también decía Nico. Hay experiencia internacional, ya hay implementaciones de esto en el mundo, entonces nosotros hacemos una definición de estándares de interoperabilidad. A nivel de la semántica, ¿cierto? Que es el lenguaje, tenemos una terminología farmacéutica chilena, la TFC, que está basada en SNOMED, también como la de ustedes. Y hay una extensión nacional de SNOMED, muy similar al D+D que tiene Inglaterra. Y también hay otras normas nacionales que identifican estos lenguajes, ciertas terminologías,
que tienen que estar establecidas en una receta electrónica y también en la dispensación. Y también está la parte sintáctica de cómo es el mensaje, cómo es lo que se va a transmitir, cuál es la estructura de una receta, ¿ya? Y aquí teníamos dos opciones, que era HL7 CDA, un estándar ampliamente usado en todo el mundo, y también estaba HL7 Fire. Este proyecto comenzó hace aproximadamente 4 años, y en ese momento se había definido CDA en un comienzo, pero rápidamente nos cambiamos a Fire porque nos dimos cuenta que ese era el futuro ya presente en estos momentos. Entonces, finalmente esto lo implementamos en HL7 Fire, que yo creo que hasta el momento nos da la razón de haber escogido correctamente este estándar. Para implementar esto en el estándar hay que hacer un conjunto de tareas. ¿Ya? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el químico farmacéutico en esto? Estas tareas como es definir el conjunto de datos, definir bien los procesos, después definir los recursos de Fire que uno va a utilizar, y luego hacer un perfilamiento y guía de implementación, se debe conocer los datos desde el negocio, desde quienes utilizan esta información. Por lo tanto, es importantísimo conectar, ¿cierto?, y trabajar con los que están involucrados en esto, sobre todo en la dispensación, donde el farmacéutico es el que maneja estos datos y sabe realmente cómo se hace este proceso tanto en el sistema público, ¿cierto?, y también en el sistema privado. Y también las prescripciones. De hecho, los químicos farmacéuticos son los que reciben le llegan diferentes recetas de diferentes profesiones médicas, ¿cierto?, profesiones que prescriben de diferentes especialidades. Entonces tiene una información valiosa para definir bien y saber cuáles son los diferentes casos de uso que existen en la receta. ¿Ya? Entonces, es súper importante la visión del farmacéutico en la definición de estos datos. Luego de definir los datos que se necesitan para la receta, ¿cierto?, para la prescripción y también para la dispensación, porque abordamos ambos procesos, tenemos que definir efectivamente cómo son estos, ¿ya? ¿Qué actores intervienen en este proceso? ¿Cuáles son sus mensajes que intercambian tanto en la prescripción como en la dispensación? Y también después cómo le llega esta información al paciente. Y nuevamente, acá, más allá de también de trabajar con los prescriptores, también es necesario trabajar con los dispensadores que básicamente son los químicos farmacéuticos. Entonces, la información que ellos manejan es indispensable para definir correctamente cómo son los procesos en este proyecto. Luego de esto, hay que definir qué recursos de Fire hay que utilizar. Si ustedes ven acá dije una pantalla de la página de Fire de todos los recursos disponibles, hay un montón, ¿cierto? Y uno tiene que elegir cuáles son los útiles y cuáles son los que corresponden a este proyecto de receta electrónica. Y aquí nosotros escogimos algunos según los datos que habíamos levantado, ¿cierto?, con los diferentes actores, y también, ¿cierto?, con los procesos también levantados con los diferentes stakeholders que participan en este proyecto. Y una vez definidos cuáles son los recursos que hay que utilizar, hay que hacer un perfilamiento. ¿Qué significa un perfilamiento? El perfil de estos recursos es adaptar el estándar a la realidad nacional, a los casos de uso que nosotros queremos implementar en nuestro proyecto de receta electrónica. ¿Ya? Aquí se definen, ¿cierto?, qué cosas vamos a utilizar de este estándar, y también si es necesaria una extensión nacional por algo que no esté dentro del estándar de HL7 Fire. Todo esto se publica como una guía de implementación, que es uno de los productos finales de la definición del perfilamiento, ¿cierto?, del diseño del proyecto de interoperabilidad. ¿Ya? Aquí definimos, ¿cierto?, el perfil que les comentaba, alguna extensión. Nosotros tenemos un par de extensiones que fueron necesarias para la realidad que existe en Chile, y también cuál es el lenguaje, lo que les comentaba al principio, la semántica, la terminología farmacéutica, otros valores, ¿cierto?, de normas nacionales, como son los de las comunas, las regiones en Chile, y también otros values, ¿cierto?, que usamos generalmente los datos internacionales. Y además incluimos algunos ejemplos para facilitar la implementación de este proyecto a los que se quieran integrar. Yo creo que una de las bases de este proyecto para lograr el éxito y lo que hemos logrado hasta el minuto de hoy, donde estamos en una marcha blanca, donde
todos los que participan se sienten involucrados, ¿cierto? Y quieren colaborar con esto, es incluirlo en este proceso, ¿ya? Nosotros hemos trabajado con los colegios, no solamente médicos, como podríamos pensar por el tema de la prescripción, sino también con los colegios que también prescriben como odontólogos, matronas, ¿cierto? Y también con el colegio de los químicos farmacéuticos, que tienen mucho que decir en este proceso, ¿ya? Y además con otras instituciones del Estado, otras organizaciones que trabajan en salud digital. También estamos apoyados por el capítulo chileno HL7 Chile, como decía Nicolás al principio, y también con otras organizaciones. Y ahora, ya que está liberada esta guía de implementación, la industria también, el privado, también estamos abiertos a recibir, ¿cierto?, sus apreciaciones, sus observaciones y sus mejoras, ¿ya? La idea de este proyecto es que sea colaborativo e interdisciplinario y podamos tener esa información de todo el sector, ya que no se haga entre cuatro paredes con lo que uno piensa o lo que piensa el ministerio, sino que incluyendo a todos los actores que están involucrados en este proyecto. Se me acaba el tiempo, así que hasta ahí quedamos. Muchas gracias. Ahora sí, no sé si existe un tiempo para preguntas. Sí, sí, tenemos un par de minutos para preguntas antes de empezar la próxima presentación. Lo primero que quería hacer, me parece muy bueno el trabajo. Lo principal y lo que trabajamos mucho desde la informática en salud, yo soy farmacéutico tanto como Pierina, trabajar en equipos multidisciplinarios que nos ayuden a entender el problema. Los problemas son muy diversos, muy grandes y hay muchas soluciones disponibles, y incorporar no solamente a personas que tengan la capacidad técnica, sino también la capacidad de los sistemas de salud y otras capacidades como puede ser entender a las personas, como pueden ser de las ciencias sociales. Nos parece indispensable formar equipos multidisciplinarios para buscar soluciones a diferentes recetas y entender el rol del farmacéutico en todo lo que es el ciclo de la medicación, ¿no? Y donde entra la receta electrónica también nos parece un gran aporte. Pasando a eso, tenemos una pregunta de Magdalena que pregunta por qué documentación y quién certifica respecto de las prescripciones para generar la firma digital. O sea, ¿cuál sería, supongo, el ente del ente del Estado que certificaría eso? Pregunta Magdalena, si no me equivoco. Como comentaba un poco Nicolás, nosotros en Chile tenemos la Superintendencia de Salud, donde hay un registro de todas las profesiones certificadas en Chile. Y ahí, por la normativa que tenemos, hay ciertas profesiones que están permitidas para prescribir. Tanto los médicos, los odontólogos y matronas, ¿ya? Entonces, cuando acceden a través de clave única, que es un sistema nacional también de identificación, podemos saber de qué profesión es esta persona. Y ahí validamos si pueden o no prescribir. No sé si eso responde la pregunta. Supongo que sí, no sé si Magdalena querés agregar algo más. Yo tengo otra pregunta sobre lo que sería lo que mostraron sobre el ciclo de la prescripción y el ciclo de los datos. ¿Esto está disponible? No sé si Chile tiene una historia clínica para el sistema público que implemente, o también lo adoptan instituciones privadas. ¿Cómo es la adopción de esto hoy en día en Chile y cuánto reemplaza a la prescripción en papel? Este es un proyecto público-privado. La implementación es a nivel nacional. Y estamos implementando el proyecto en paralelo, tanto en el sector público, ¿cierto? Las diferentes fichas clínicas que tenemos implementadas, como también en el sector privado, clínica, centros médicos, y bueno, con la pandemia ha salido también harta startup, ¿cierto? Harta innovadores con sistemas de prescripción, pero es público-privado. La segunda parte, ¿cuál era? ¿Cuál es el porcentaje de implementación que tienen? O sea, si vieron que estuvo creciendo el reemplazo hacia la prescripción digital. Seguramente la pandemia fue un motor bastante importante para la implementación y la adopción de este tipo de tecnologías.
Sí, a eso, Julián, voy a permitirme responder a esa parte de la pregunta yo. Estamos con Pablo en la misma oficina para poder tener mejor, para poder actuar más rápido también y no tener desfases tecnológicos. Mira, acá en Chile lo que se dio es que en virtud de la pandemia se generó un sistema de digitalización paralelo al sistema de papel para permitir casos de telemedicina, por ejemplo. En ese caso, se vio un avance del traslado desde el papel a lo digital, ¿cierto? Pero ahora, con este lanzamiento de la receta electrónica que nosotros estamos ejecutando, la verdad es que tampoco podría decirte, mira, hay un porcentaje importante que ha migrado a este sistema, dado que, como decía en la parte de mi presentación, hay un proceso de adopción del uso, y esa es la parte que hoy día estamos trabajando, y ese porcentaje no es muy alto, dado que hay profesionales que evidentemente mantienen su talonario y siguen prescribiendo de esa forma, que no hemos llegado a todos los lugares. Entonces, la adopción, para hablar de porcentaje, hoy día el sistema no tiene una madurez suficiente como para decir, mira, ha habido un paso importante desde lo gráfico a lo electrónico. Pero es parte del proceso que todo sistema tiene que vivir, y nosotros en eso estamos trabajando, en campañas publicitarias que vienen ahora dentro del corto plazo, para dar a conocer esta buena noticia, pero por ahora vamos en un paso lento pero seguro para poder estimular a la adopción de este sistema. Genial, sí. Em, Siempre tenemos distintos tipos de adopción y distintos grados de adopción al principio, y cambiar algo tan arraigado como es hoy en día en Latinoamérica la prescripción en papel, llevarla hacia algo digital que seguramente en la mayoría de los países desarrollados esté totalmente implementado, es un camino largo y de muchos años de trabajo hasta que la mayoría de los profesionales quieran adoptar las tecnologías. Creo que la pregunta que hizo Felipe sobre cuáles han sido los principales retos para que exista una adopción por los diversos actores involucrados, tampoco respondía, pero si querés ampliar sobre qué dificultades se encontraron a la hora de la implementación, estas barreras que mencionaba sobre las dudas sobre la prescripción, la seguridad. Claro, mira, evidentemente el traspaso de una tecnología a otra tiene complejidades. El papel, si bien es algo muy utilizado y ampliamente arraigado, hoy día las dificultades que hemos visto es, primero, parte de desconocimiento por parte de los mismos prescriptores del sistema, porque tampoco hemos hecho una amplia campaña de difusión. Pero sí estamos trabajando en eso para poder hacer, cuando ya tengamos una estabilidad del sistema esperada, que en eso estamos trabajando también, que eso sea una realidad. Ahora, con respecto a las dificultades más críticas, están del lado de la dispensación, dado que, como explicaba en su momento, existen problemas o existen características de la dispensación muy particulares, que me imagino que en todo el mundo deberían ser muy parecidas. Para tú estar en una farmacia tienes que ser un farmacéutico que esté habilitado por un ente. En este caso nosotros nos habilitamos por el ISP o la Ceremis de Salud en cada región. Y eso es un proceso que hasta hace poco era manual, hoy día se automatizó y en eso se está trabajando también. Entonces un colega que no está en esta plataforma, en definitiva no puede dispensar porque al tratar de ingresar no está asociado a una farmacia, ¿te fijas? Entonces tenemos que hacer un cambio en la forma, eso es uno de los casos y los demás son similares, cambios de paradigma de cómo se hacen las cosas. Y ahí estamos haciendo también un trabajo fuerte con el Colegio Farmacéutico de difusión para que los colegas hagan ese trabajo de preocuparse de estar en estas plataformas y así otras cosas más. Lo mismo la regulación de productos controlados. Hoy día la plataforma tiene una forma de hacer las cosas y nosotros pronto la vamos a modificar para que cumpla con la reglamentación desde el inicio, y a veces los prescriptores no ponen un dato que es relevante, que en Chile se solicita que al momento de prescribir diga la cantidad que se desea que se dispense en la farmacia, y eso a veces no aparece. Entonces por ahí hemos tenido dificultades. Como te dije, hay un sistema de digitalización hoy día vigente y los farmacéuticos hoy día tienen dos plataformas, que es la digitalización y la de receta electrónica. Eso ha generado confusión. Otra dificultad más, lo que impacta en muchos casos es que el paciente no logra adquirir su fármaco, que es lo que nosotros no queremos, pero es parte del proceso de adopción y parte de estas marchas blancas y pilotos de cualquier software. Si ustedes tengo que darte un consejo a los colegas, es justamente estar siempre informados de los cambios, porque es de ahí donde tú puedes saber qué va a pasar y cómo actuar en caso que te llegue, te llegue un paciente con un tipo de receta que tú no conoces. Entonces no te vayas por una vía, sino ándate por la correcta. Es parte de la información que debemos manejar
y nosotros también encargados de difundir apropiadamente. Creo que por ahí son las dificultades más críticas que hemos visto hoy en día. Genial. Felipe hace otra pregunta más, como para ir cerrando y pasar al próximo orador. ¿Cómo están las startups innovando, también lo llama agregando valor, a partir de registro de prescripción electrónica y dispensando? ¿Cómo sería la innovación o esta agregado de valor público-privado? Mira, lo que sí te puedo decir es que las startups tienen una ventaja, que tienen muy poco que perder cuando se aventuran en este tipo de desarrollo. Lo hemos visto porque nosotros consideramos que los que avanzan más rápido en el proceso de integración, que es utilizar tu sistema integrado y por detrás pasan las cosas y al final para el usuario de tu sistema que tú tienes disponible, es transparente el uso de la integración con receta electrónica. Esa integración ha sido mucho más rápida y un avance mucho más rápido también por las startups que por las empresas que ya llevan tiempo en digitalización y en salud digital. Por varias razones. Una de ellas puede ser que están esperando a que este sistema esté más robusto, considerando que debe haber una inversión de personal, de horas de desarrollo y también de recursos destinados para esto. Por lo tanto, por ahí hay otro asunto que tiene que ver con, estoy dispuesto a hacer la inversión hoy día, que es un sistema tan incipiente. Por lo tanto, sabemos que las empresas grandes están por esa vía y de a poco sí están interesadas, pero no, o probablemente por otros proyectos que también no avanzan tan rápido como las startups que sí están avanzando rápido porque ellos están en un ambiente en el que se mueven rápido también en los desarrollos y les interesa tener un producto que esté conectado con nuestros datos, por lo tanto les da un valor agregado. Por lo tanto, las startups nosotros por lo menos las tenemos bien consideradas y al igual que cualquier empresa que desee integrar, le entregamos con la misma rapidez que a todos las credenciales y la información necesaria para integrar. Por lo tanto, están muy consideradas en estos desarrollos y esperamos que se unan muchas más.